Yo siempre pienso que uno no tiene que preocuparse por las cosas, sino que tiene que ocuparse. Y los datos actuales nos indican que nos tenemos que ocupar, no tanto preocupar, pero ocupar de la salud mental infanto-juvenil. ¿En qué sentido me refiero? No es una moda actual, es una realidad clínica que llevamos muchos años conociéndola, y la única gran diferencia actualmente es que por fin no pasa nada por hablar de salud mental en la infancia y en la adolescencia, que por tanto casos que antes no se atendían de forma correcta, hoy día por fin piden consulta en la edad temprana, a nivel de la infancia y la adolescencia. Sí que es cierto que hay un incremento de mayor frecuencia, de mayor prevalencia, de aspectos muy concretos, las autolesiones, por ejemplo, sin intención suicida, o los trastornos de la conducta alimentaria. Pero de forma global, y por eso digo que no es una moda, sabemos, conocemos por estudios epidemiológicos internacionales que más del 70% de los casos de trastornos mentales se inician antes de los 24 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una grandísima oportunidad de atender bien, de forma inicial, en el origen, esos trastornos, para intentar minimizar al máximo que se cronifiquen y que den muchas más dificultades en la edad adulta. Yo pienso que es muy claro que para trabajar contra el estigma en aspectos de salud mental, el estigma es poliédrico, no es un estigma únicamente por la población general, es un estigma, y hay que decirlo, que se da también entre profesionales de la salud, que no tienen a lo mejor experiencia directa en salud mental, o piensan que no tienen experiencia directa en salud mental, pero también se da en ámbitos de administración, también se da en ámbitos de investigación. El estigma se vence educando bien, explicando bien qué son los trastornos mentales, qué datos científicos tenemos hoy día sobre ellos, y que haya un mejor conocimiento de esa realidad. El estigma no se vence siendo reduccionista y pensando que los problemas de salud mental únicamente tienen que ver con una esfera concreta, o únicamente tienen que ver con el aspecto social, o únicamente tienen que ver con el aspecto biológico. Sabemos, y está muy bien estudiado, que tienen ese componente epigenético, ese componente tanto biológico como social. Y sería lo peor que le podía pasar a la salud mental que solo nos quedáramos restringidos en un ámbito de mejora, sin pensar pues, la mejora de los recursos asistenciales, etc. Y por lo tanto, el estigma se vence teniendo un buen conocimiento de la población general, sabiendo que el por qué alguien tiene autismo. Hoy día sabemos que de todos los motivos del por qué alguien tiene autismo, pues más del 70% tienen que ver con motivos genéticos. O lo mismo sucede con el TDAH, o incluso con la esquizofrenia. Sabemos que hay una gran cantidad de variantes genéticas que nos pueden conferir más riesgo. Todo eso, combinado con aspectos sociales, con aspectos ambientales en general, nos producen un mayor riesgo de desarrollar o no uno de estos trastornos mentales. Por lo tanto, teniendo ese concepto de que son aspectos médicos, aspectos psicológicos, y que trabajados de forma conjunta se pueden mejorar, y no verlos solo como una debilidad de una persona o únicamente una mala educación que ha recibido, eso es un reduccionismo con respecto al porqué y todo el conocimiento científico que tenemos hoy día de los trastornos mentales. Mira, hoy día tenemos todavía una carencia de recursos en el ámbito de salud mental, y eso es una realidad. ¿Por qué decimos que tenemos una carencia? Porque cuando nosotros nos miramos los ratios que tenemos de profesionales de la psicología, profesionales de la psiquiatría, camas de agudos para niños que requieren una hospitalización por problemas de salud mental, o de adultos, o de hospitales de día, esos ratios están muy por debajo de la media de la Unión Europea. Ya no hablo
que estén pues, en una situación buena en relación a lo demás. Es que hablo de la media de la Unión Europea. Con lo cual quiere decir que hoy día con los recursos que tenemos no estamos dando una buena atención y que nos falta mejorar esos recursos. En número de profesionales es obvio, pero también en cómo nos coordinamos mejor entre profesionales, entre niveles asistenciales, y eso es básico. Hoy día en muchos países de nuestro entorno la salud digital tiene un papel importante en poder atender aquello que es más leve, más moderado, pudiendo dedicar más recursos, más tiempo en aquello que es más grave y que requiere sin duda pues una terapia, un tratamiento pues cara a cara con los usuarios. No es un desideratum de me gustaría trabajar o hay que trabajar. Hoy día en la salud mental moderna, actual, pero no de hace 5 ni 10 años, sino de hace muchos años, se trabaja de forma multidisciplinar. Sabemos que hay trastornos que requieren de un abordaje psicológico y que a veces solo requieren un abordaje psicológico, y en los casos pues, más graves o moderados graves pues, se requiere esa dualidad de trabajo pues, con el profesional de la psiquiatría, el profesional de la psicología, pero también tener unos buenos recursos en el ámbito social, tener una buena asistencia social, en otros ámbitos a lo mejor tener educadores sociales en situaciones en las cuales pues, priman más trastornos de conducta o terapia ocupacional, incluir dentro de la medida de lo posible pues, los beneficios del arte en la salud. Hoy día sabemos y hay muchos informes de la OMS y trabajos de investigación, y nuestro grupo, por ejemplo, trabaja en ello, de cómo el arte en salud puede ser también una herramienta, una pata más para intentar mejorar ese aspecto de salud mental. Por lo tanto, no es una cuestión de deseo o una opción, no hay más opción que trabajar de forma colaborativa, pero esa no es, ese no es un ámbito o un aspecto únicamente exclusivo de la salud mental. Eso ocurre en toda la medicina. La medicina hoy día es multidisciplinar. De alguna manera se han roto esos silos del cardiólogo, el neumólogo. Tenemos que trabajar diferentes especialidades y diferentes roles dentro del mundo sanitario. Bien, los servicios sociales y los recursos pues más de tipo pues del entorno, del contexto psicosocial que tiene la persona son muy importantes en salud mental, pero también lo son muy importantes en el resto de la medicina. No será lo mismo el manejo de un cáncer, el manejo de un problema cardíaco o de un problema de diabetes si no tenemos pues, viviendas, si no tenemos trabajo, si no tenemos acceso a una alimentación digna. En ese sentido, pues vamos a ver un impacto negativo en la evolución de esos trastornos, pues imagínate en los trastornos mentales. Por lo tanto, es bueno que desde las administraciones haya pues un buen soporte en ese sentido, soporte a las familias. Cada vez más tenemos alternativas a la hospitalización. Por ejemplo, aquí en Cataluña pues podemos hacer hospitalizaciones o atención a domicilio de los niños, de las niñas o de las personas adultas. No tenemos toda la cantidad que quisiéramos, pero hay unas plazas, pero eso impacta también sobre las familias. Las familias tienen y deberían tener la posibilidad de quedarse en casa para tener también cuidado de sus familiares. Si no hay un buen trabajo social, si no hay un buen apoyo social en ese sentido, esas familias no van a poder quedarse en sus casas y sus hijos y sus hijas van a tener que acabar ingresando en un hospital cuando a lo mejor lo podemos evitar con ese manejo ambulatorio. La educación en la salud mental infanto-juvenil es un aspecto muy importante, primero porque los propios trastornos mentales y sobre todo algunos, por ejemplo como el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pueden impactar de forma muy negativa en la evolución, en el progreso del conocimiento que tienen los chicos, y pueden ser factores de riesgo, pues como trastornos como la dislexia, trastornos del aprendizaje, para la interrupción
prematura, ¿no? Pues del conocimiento, para tener lo que se denomina ese fracaso escolar o no llegar al rendimiento mínimo. Pero por otra parte también la educación, y eso es algo que hemos podido ver de primera mano durante la pandemia, es una de las puntas de lanza que nos puede ayudar a detectar cuando las cosas no van bien y poder avisar a nivel de pediatría, a nivel de salud mental, de que pues, hay problemas de adaptación, de rendimiento, algún tipo de trastorno mental. Y si pudiéramos, sería fantástico tener esas intervenciones, algunas intervenciones, ya desde la misma escuela, que no tuvieran que desplazarse los chicos, las chicas, pues a un centro de salud mental, sino que los profesionales nos moviéramos a ese ámbito. Eso es realmente la salud comunitaria. Salud comunitaria no es ir a un centro que está en el barrio, es que los médicos, los profesionales de la salud o de los trabajos sociales nos desplacemos a los ámbitos donde están las personas. No hay tanta diferencia de estar en un centro que llamamos de salud mental comunitaria como estar en un hospital que está en el mismo barrio, o incluso esos centros están adscritos al hospital. La salud comunitaria es llegar a donde está la población, pues a sus casas, al centro de trabajo, al centro escolar. Yo pienso que en clave de nuestra perspectiva aquí en España es muy importante llegar a esos mínimos que decíamos. Si no tenemos el número de profesionales, la salud mental es muy de manos, es de psicólogos, de psicólogas, de médicos, en definitiva, pues de profesionales de la salud mental en general. Entonces necesitamos llegar a esos mínimos y por lo tanto hay que hacer todo un esfuerzo de mejorar el acceso a la universidad para que haya suficientes profesionales de la psicología, de la medicina, expertos en salud mental bien formados. Eso es un mínimo que necesitamos, un mínimo de recursos pues también estructurales, pues de hospitalización, de hospitales de día, etcétera. Esos son esos mínimos que necesitamos. Y otro reto, en otro orden de cosas, es poder hacer una buena intervención ya desde la primera infancia para hacer esa prevención secundaria, que no se nos compliquen los trastornos mentales, que no tengamos metástasis de un mal TDAH mal tratado, que no haya habido un tratamiento farmacológico cuando hubiera hecho falta, o que ese autismo se haya retrasado más de 5 o de 7 años su diagnóstico y con lo cual haya un mayor impacto negativo en ese desarrollo de ese autismo. Por lo tanto, es muy importante esa primera intervención, que podamos cada vez más pensar en claves de prevención. Incluso podemos hacer prevención primaria. El síndrome alcohólico fetal o los trastornos del espectro alcohólico fetal, si nosotros consiguiéramos que no se consumiese nada de alcohol durante el embarazo, tendríamos la erradicación del síndrome, porque pivota en que haya un consumo de alcohol. Pues es muy importante hacer esa prevención primaria, que en todas las botellas de alcohol pues haya el símbolo de que si estás embarazada no consumas alcohol. Ya no se trata de consumir en forma abusiva, es que ningún tipo de alcohol es lo que tenemos que erradicar en ese consumo. Por lo tanto, yo creo que el gran ámbito es, 1, tener esos recursos mínimos, 2, que podamos hacer esa implementación desde etapas tempranas, 3, que podamos hacer prevención, y dentro de la prevención, otra forma de hacer prevención es una buena educación emocional a la infancia, una buena tolerancia a la frustración, que nosotros aprendamos, enseñemos cómo hay que manejarse pues, con las frustraciones, que eso es una constante en nuestra vida y no es algo patológico. Vamos a tener frustraciones, no van a salir bien las cosas y que aprendamos a no resolver los problemas generando más problemas como las autolesiones o los problemas de la conducta alimentaria. Bien, el trabajo de los profesionales de la medicina, en este caso, y en concreto yo que soy especialista tanto en infantil como en adultos de psiquiatría, te lleva a intentar mejorar la vida de las personas, intentar ayudar. Por eso de entrada siempre decimos, ¿no?, que a veces se pierde la idea, pero el trabajo de un médico, de una doctora, no deja de ser un trabajo eminentemente humanista, centrado en la persona.
persona. Por eso cuando hablan de humanizar la medicina a veces pienso, Dios mío, ¿qué nos ha pasado? Eso es la base. La medicina es el trato con las personas, el llegar a las personas y tratarlas y ayudarles en un momento sin caer en paternalismos. El médico ya no tenemos ese rol paternalista que había en tiempos pretéritos, hay mucha más autonomía del paciente, evidentemente, y decisiones compartidas, pero tiene que ser un diálogo abierto y tenemos que ser aquellos que generemos confianza y por lo tanto lo que te motiva a trabajar en medicina, en psiquiatría en concreto, pues es ayudar a personas que están en un momento de sufrimiento derivado de enfermedades, de trastornos, y que con el conocimiento y la formación que uno ha adquirido y que la sociedad en este caso pues nos ha brindado a los que hemos tenido la oportunidad de estudiar, pues es una forma de devolverlo, ¿no?, también a la sociedad y por lo tanto yo creo que siempre digo, ¿no?, que no puedes trabajar en algo que no te genere pasión y ver que una persona viene a la consulta y que ha hecho una tentativa de suicidio, que tiene un episodio psicótico, una recaída de un trastorno bipolar, unos síntomas muy disfuncionales del TDAH y que al cabo de unas semanas, de unos días, incluso con algunas terapias hoy día para la depresión, al cabo de pocas horas las personas vuelven a ser ellas mismas, recuperan su esencia y pueden funcionar bien, pues eso es una alegría inmensa y eso es lo que te motiva a trabajar en salud, yo creo en general, pero yo creo que es bastante genérico, ¿no? A veces en el ámbito de la asistencia, de la clínica, existe la idea como de un dualismo, ¿no?, como el dualismo cuerpo-mente, que no existe como tal, eso fue un error cartesiano, ¿verdad?, de Descartes, pero esa división entre una cosa es la investigación y otra es la clínica, eso es un error craso. No hay buena clínica si no hay una buena investigación detrás. Nosotros tenemos que aplicar lo mejor de la investigación al ámbito clínico. Cuando nosotros decimos que un tratamiento psicológico de 12 sesiones o que haga esta intervención o se focalice en este aspecto, es porque se ha testado en investigación, o si recomendamos un tratamiento farmacológico es porque lo hemos podido testar, o si podemos llegar a decir que hoy día conocemos el 30% de las causas del autismo, que son derivadas de aspectos genéticos, es porque se ha hecho investigación y eso implica que va a ser el mejor tratamiento disponible, el mejor abordaje general que vamos a tener en base a una buena investigación. Hace años era impensable, no tantos, que una persona que sufriera episodios psicóticos pudiera tener una vida en comunidad, en sociedad. Hoy día, gracias a que disponemos de buenos tratamientos farmacológicos y psicológicos, las personas pueden volver a su día a día cotidiano, ¿verdad? Por lo tanto, no hay buena asistencia médica si no tenemos buena investigación detrás. Todo lo demás es opinión, más o menos respetable, pero es opinión. Y las personas que nos dedicamos a la medicina no nos basamos en opiniones, nos basamos en el mejor conocimiento en cada momento. Por lo tanto, la investigación que hacemos en los institutos de investigación a nivel internacional es la medicina del mañana y es la medicina clínica que vamos a aportar a nuestros usuarios. Para mí, de forma individual, cuando discutíamos con la Fundación, con Fundanet, pues, si hacer o no hacer, o por qué hacer, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿por qué hacer? Para mí yo creo que es un básico que sea un foro, aparte de diálogo, pero un foro donde podamos ver qué es lo último que tenemos, qué es lo que mejor que tenemos para ofrecer a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, y que sirva también sobre todo para las personas más jóvenes, los profesionales más jóvenes, para continuar esa formación continuada, que puedan tener de primera mano de ponentes nacionales y podemos decir internacionales, porque va a haber gente pues, que está hablando también en foros internacionales y por lo tanto nos van a traer las últimas novedades, cómo podemos mejorar nuestra atención en el día a día con los pacientes. Y sin duda que las autoridades sanitarias puedan ver cuál es el grado de conocimiento que tenemos hoy día en la salud mental, tanto infantil como en la adolescencia, es muy importante. Muchas veces hay la idea de que se conoce poco, que no se sabe, que los tratamientos sí pero no. No,
hay tratamientos muy eficaces, conocemos muy bien cómo tratar muchas patologías, tenemos también muchos retos abiertos como otros ámbitos de la medicina, de la salud, y es importante que vean que más que discrepancias o más que aspectos de no conocimiento, tenemos muchos aspectos de consenso, muchos aspectos de conocimiento, y por tanto ya no hay excusa para la administración para no implementarlos, para no hacer buenas atenciones a los primeros episodios psicóticos, para no tratar bien el TDAH desde la infancia. Les podemos aportar conocimiento, obviamente. Sabemos que si no tratamos bien el TDAH desde la edad infantil, eso tiene más riesgo de generar adicciones durante la adolescencia, tiene más riesgo de accidentes de tráfico. Pues eso para el regulador es muy importante porque es lo que les va a ayudar realmente a planificar mejor la asistencia sanitaria.